Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy tenemos, yo creo que un webinar, estamos comentándolo antes de comenzar esta presentación, de absoluta actualidad y es un tema que yo creo que a todos nuestros asociados, y no asociados, sino es todo lo que es al sector de la ingeniería, pues ahora mismo se ha convertido en algo esencial y en un eje en lo que es en el desarrollo de nuestra actividad. Hoy con la colaboración de Allplan vamos a hablar del tema de la metodología BIM en la ingeniería civil. Es nuestro webinar número 53 en Tecniveria y la verdad que la actividad que estamos desarrollando en tema de webinars antes de la pandemia, durante esta pandemia, y creemos que esto se va a prolongar, pues yo creo que nos está dando grandes satisfacciones y yo creo que los asociados lo están apreciando y en este caso son webinars abiertos a todo el mundo. La idea de hoy es que, bueno, con la ayuda de Allplan, ¿no? Y de Cristian, que ahora lo presentaremos, bueno, vamos a intentar explicar un poco las ventajas y los beneficios que aporta BIM. Siempre BIM pensando que es una metodología, no es un software, no es una forma, es una forma de hacer las cosas. Y en estos tiempos donde la transformación a lo digital se está convirtiendo en la palabra más escuchada, ¿no? Y que creemos que va a ser el eje, ¿no? que es del desarrollo tanto de nuestra profesión y que se está utilizando también como eje de desarrollo en todas las políticas, lo que es de nuestro gobierno, incluso ahora, ¿no? Con los tan comentados fondos europeos de recuperación, pues está claro que en el empleo de este tipo, lo que es de metodología y de tecnologías, nos va a ayudar a todos y creemos que son esenciales el conocerlas para todos lo que son los asociados. Bueno, yo en este caso tengo que dejar la palabra a Celi, que nos va a hacer la presentación de nuestro invitado. Así que, Celi, adelante, por favor. Muchas gracias, José Manuel. Buenos días a todos. Soy Araceli, la secretaria general de Tecniveria, y vamos a contar en este webinar con la ponencia de Cristian Antorou. Alguno de vosotros ya lo conocéis porque ya ha colaborado con nosotros en algún otro webinar. Pertenece al grupo Allplan, que es un proveedor internacional de soluciones BIM para el sector de la AEC y perteneciente al grupo Nemestec. Y desde hace 30 años que viene proporcionando innovadoras soluciones de software para arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros de estructuras y contratistas en planificación, construcción y demás. Cristian es máster en Silence y en Ingeniería Civil. Ha trabajado y también tiene un máster en cálculo de estructuras en el CEDEX y estuvo trabajando 16 años en la empresa Tierra Armada. Posteriormente estuvo trabajando en Canadá y desde el 2018 trabaja con Allplan como Account Manager. Antes de darle la palabra a Cristian, os quería recordar cómo es la manera de que podáis hacer preguntas al ponente. En la parte de abajo de la pantalla veis un icono que pone preguntas y respuestas. Ahí nos las escribís y una vez que termine la ponencia de Cristian, se las expondremos. Las podéis empezar a realizar desde ahora mismo. Y sin más, Cristian, cuando quieras. Muy bien, pues gracias José Manuel, gracias Araceli. Primero voy a compartir la pantalla. Un momentito. Tengo por aquí varias pantallas abiertas. Vale. Entonces, voy primero. Siempre me pasan estas cosas en directo, o sea que no os preocupéis que ya lo vamos resolviendo.
cuanto lo veamos te avisamos, Cristian. Sí. No sé si se ve la pantalla completa, yo creo que sí. ¿La podéis ver? Se ve. Se ve perfectamente, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues buenos días a todos. Yo empezaría primero por dar las gracias a Tecniveria por darnos esta oportunidad de organizar este webinar y de bueno, pues hacer esta pequeña presentación que nosotros pensamos que es útil para las empresas y que, bueno, puede aportar, digamos, información y sobre esta metodología que cada día está más en boca de todo el mundo y más la gente ya se está moviendo hacia ello. Segundo, evidentemente, dar las gracias a los asistentes. Comentaba José Manuel que ya estamos hablando de 80 y tantos, con lo cual para nosotros siempre es un orgullo y evidentemente estamos muy contentos de que la gente atienda eso, de que encuentre ese huequecito en su actividad para poder atender todo esto. Y sí, la tercera cosa, me gustaría pedir disculpas por adelantado porque aquí al lado de la oficina hay una reforma de una oficina, de un piso, y si en algún momento hay algunas interferencias de ruido, yo lo siento mucho, pero espero que no se escuche mucho, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la presentación. Presentación que nosotros la hemos llamado la metodología BIM en la ingeniería civil y que, bueno, pues yo la he estructurado de la siguiente manera. Vamos a hablar de los retos y la problemática, las ventajas y los beneficios que aporta BIM. Vamos a hablar poco sobre nuestras soluciones y hoy nos centraremos en Allplan Engineering y Allplan BIM Plus, nuestra plataforma colaborativa. Vamos a ver algunos casos reales en los cuales hemos estado trabajando y luego, pues al final, las conclusiones. Bueno, ya no me presento, ya me han presentado en Tecniveria. Bueno, pues soy ingeniero civil, llevo 3 años en este mundo BIM porque me ha atraído y entendido que es el futuro de la construcción. Vamos a ver primero por qué sale esta necesidad del BIM. Cuáles son los retos y la problemática, ¿no? Todo parte desde una cosa que se llama evolución. La población mundial está en un pleno crecimiento. Estaba mirando el otro día unos datos y he visto que desde 1960 hasta 2020 la población mundial ha crecido 3 veces. Éramos 2,5 billones en 60, bueno, porque yo todavía no había nacido. En 2020, 7,7 billones, ¿no? Entonces, este crecimiento de la población lo que genera es una necesidad de más viviendas, más construcción, más infraestructuras para poder movernos y, evidentemente, todas las construcciones, todos los edificios, las estructuras que estamos haciendo, evidentemente, según nuestra metodología de trabajo y nuestra experiencia, estamos intentando ajustar al máximo todo y estamos intentando hacer unas construcciones con un grado de complejidad cada vez más alto, ¿no? Si miramos un gráfico que nosotros casi siempre lo ponemos, no es el mismo porque se va actualizando y que es el índice de productividad en la construcción, pues vemos que no está muy bien y que no ha evolucionado muy bien a lo largo de los años. Esto es un estudio que lo hizo CURT, que es un organismo fundado en el año 2000 en Estados Unidos y que está compuesto por directivos de las mayores empresas de ingeniería y construcción en Estados Unidos y que ha analizado el índice de productividad de la construcción y lo han comparado con otros sectores. Y vemos, por ejemplo, que a lo largo de los años, desde 1950, si se parte con un 1, el índice de productividad de la construcción ha ido bajando. En media dicen que ha ido perdiendo un 0,3% al año, y luego, pues si lo comparamos con otros sectores, como por ejemplo el de la manufactura, pues ha subido 9 veces, desde 1 hasta 9, incluso en agricultura, pues 6, 7 veces. Entonces,
Claro, cuando un índice de productividad, en vez de subir, pues baja en un mercado global que allá por 2017 estaba estimado en 3,5 billones de euros sin la parte residencial, pues evidentemente la gente empieza a analizarlo y a ver el porqué, ¿no? Y entonces, pues, este organismo ha sacado, primero, evidentemente, se han preguntado por qué, cuáles son las causas de todo esto. Y aquí me gustaría destacar, pues, cuatro de ellas, que para mí son muy importantes. Y la primera es que se está haciendo un único proyecto por varios equipos de trabajo. El trabajo está fragmentado. Cada equipo trabaja en lo suyo sin ninguna conectividad o apenas una conectividad entre estos equipos. La información está basada en papel. No hay interoperabilidad entre estos equipos. Se están utilizando varios modelos. Vamos a suponer que queremos hacer una construcción de un puente, por ejemplo, pues, ¿qué necesito? Necesito un modelo geométrico, si es 3D, perfecto para que me dé todos los detalles. Necesito un modelo analítico para hacer el cálculo, para poner las cargas, sacar diagramas de esfuerzos. Necesito un modelo o un programa, un modelo de cálculo por sección para que me dé la cantidad de armadura necesaria o para que me haga el estado tensional, y a partir de ahí, pues un programa que me dibuje y que me plasme toda esta información en planos, en una memoria y todo esto. Entonces, no hay colaboración entre estos modelos. Y sabemos, además, que la construcción es un negocio donde o sea, hay cambios, se generan cambios, es un proceso iterativo donde por mucha experiencia que tenemos, los cambios existen y van a existir. Entonces, estos cambios realmente generan errores, no siempre, pero muchas veces generan errores, porque si yo cambio una cosa en un modelo, lo tengo que cambiar en todos los modelos en los que estoy trabajando. Esos errores al final tienen como resultado unos problemas de calidad que muchas veces afectan a la integridad de la estructura, incluso a la vida útil de la misma, ¿no? Y tienen un alto coste de reparación. Vemos, por ejemplo, en caso de los puentes que el tráfico se corta, mucha molestia, incluso se llega en algunos casos extremos en los cuales se tiene que demoler la estructura y reconstruirla, ¿no? No menos importante es el cuarto punto, en el cual dice que el sector de la construcción es cíclico, y ya sabemos que es así. Entonces, las inversiones son cíclicas. En los puntos bajos de estos ciclos, pues la gente lo que busca es reducir los costes, no se invierte en mejorar las aptitudes o las cualidades de la mano de obra, se tira de la mano de obra barata y de la subcontratación. Entonces, sabiendo que estamos hablando de una fragmentación y no colaboración de este tipo de trabajo, ese organismo CURT que estábamos hablando antes, pues ha llegado a tres conclusiones importantes. La primera dice que aproximadamente 10% de los materiales se desperdician directamente. Luego hay alrededor de un 30% del trabajo que es retrabajo, es decir, se vuelven a hacer cosas y tareas dentro de la parte de proyecto, incluso de construcción, y que en algunos casos aproximadamente 40% del trabajo en obra es improductivo. Entonces, evidentemente, todo esto tiene como resultado una sola palabra, que se llama sobrecostes en los proyectos. Y creo que no estoy hablando de algo nuevo. Todos los que estuvimos o estamos implicados en esta actividad sabemos que hay un porcentaje alto de proyectos y obra que generan los sobrecostes. Se ha hecho un estudio en el año 2015 por una escuela de posgrado de Berlín que se llama Hertie School of Governance, que ha analizado 170 proyectos de infraestructura en el mercado alemán construido a lo largo de los años y para sacar la conclusión de cuáles han sido los sobrecostes medios. Y vemos aquí que por la tipología
Si vamos, por ejemplo, a túneles perforados, los sobrecostes llegan a 150% prácticamente. Estamos hablando de un 39% de edificación, un 30% en vías férreas, es decir, que estos sobrecostes existen y son muy, muy importantes. Ahora, sabiendo que tenemos esta problemática, que tenemos estos resultados, ¿qué es lo que pedimos o qué es lo que hace falta para poder, digamos, no resolver 100% todo esto, pero por lo menos paliar esos efectos negativos, ¿no? Pues evidentemente se necesita un modelo común, un modelo al que tenga acceso todas las partes intervinientes en toda esta vida, desde proyecto hasta mantenimiento y más allá, ¿no? Evidentemente, si este modelo es un modelo 3D que me dé los detalles perfectos de la construcción, de la estructura, que me detecte las colisiones, que me haga mejorar el control de calidad, pues perfecto, ¿no? Entonces, hay una necesidad de colaboración, coordinación y transparencia en base a este modelo 3D, ¿no? Y también hay una necesidad de prever y de eliminar los errores. Y si ese modelo además me da la opción de analizar las variantes de construcción para poder tirar por la variante óptima, pues sería perfecto. Entonces, la respuesta a todo esto se llama BIM. Yo aquí lo he puesto como un señor Superman con corbata, porque he encontrado un iconito que me ha hecho gracia. Pero si vemos la definición de Building Smart, BIM, Building Information Modeling, es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción, ¿no? ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es centralizar toda la información en un modelo digital que sea común y transparente para todas las partes que intervienen en un proyecto. Este modelo BIM puede ser compuesto por varios submodelos. Como vemos aquí, por ejemplo, yo tengo el submodelo de arquitectura, donde pues tengo a la disposición volúmenes, materiales, todo lo demás. El submodelo de ingeniería, que se refiere básicamente a la estructura, sea un modelo analítico, estructural, con la disposición de armaduras. Y luego el submodelo de instalaciones. Todos ellos forman el modelo BIM. Si nos vamos a infraestructuras, por ejemplo, yo puedo tener el modelo BIM de trazado que se ha hecho, por ejemplo, con Istram, el modelo BIM de estructuras que se ha hecho con Allplan, puedo añadir la topografía que se ha hecho con otro modelo BIM. O sea, la composición de todos estos submodelos se compone, digamos, el modelo BIM. Es deseable que a nivel de equipo, a nivel humano, cada submodelo tenga un coordinador que a su vez depende del coordinador general, que está en contacto con el BIM Manager, que a su vez está en contacto con el contratista. Es decir, que ese sería el esquema ideal, pero que muchas veces no es así a nivel de empresas. Hay que tener en cuenta tres cosas importantes. La primera, que BIM no es un software. Hay mucha gente que quiere decir BIM y dice el nombre de un software. BIM no es un software. BIM es un proceso y un software. Para mí, BIM es una optimización de proceso de trabajo. Para mí, creo que es la definición más sencilla. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es prever los errores, eliminarlos y prever y eliminar esa parte repetitiva del trabajo. Para los que tienen actividad internacional, sabe que en el mapamundi hay países donde BIM es obligatorio, como los que pintamos aquí en naranja, que son los países nórdicos, UK, Estados Unidos, Corea del Sur. En la Unión Europea BIM no es obligatorio, pero sí que es recomendable. Sí que es cierto que en España, a nivel de edificación, desde 2018 prácticamente todos los proyectos que se licitan bajo BIM. En infraestructura se quería meter esta obligatoriedad. En agosto, creo recordar, de 2018, se aplazó por varias razones y ahora ya nos hemos metido en esta situación bastante complicada con el COVID, pero yo estoy seguro que llegará, porque estamos viendo que incluso en el mercado nacional se están dando pasos y los proyectos, van saliendo proyectos bajo esta metodología BIM. Aquí, por ejemplo, añadiría como en negro algún país de Sudamérica, como por ejemplo Colombia, donde cada vez los proyectos que se piden con esta metodología. A nivel de empresa encontramos varios niveles, ¿no?
Hay empresas que están en nivel 0, donde se trabaja solamente en papel y con CAD. Hay empresas que trabajan en nivel 1, donde sí que hay una mezcla de 2D y 3D, pero no hay intercambio de modelos. Luego, en el nivel 2 hay empresas que utilizan 3D todo, pero los modelos no están conectados. Y el nivel 3 es el nivel donde sí se utiliza un modelo común, ¿no? Pues visto esto, vamos a ver cuáles serían las ventajas y los beneficios que aportan BIM. Y hay un gráfico que yo creo que lo habéis visto, que es este gráfico que se llama curva McLemy, que fue, bueno, digamos que fue hecho por el CEO de Helmut Obata Cassabaum, HOC, que es una empresa, un estudio de arquitectura e ingeniería en Estados Unidos, y que nos da la variación de varias cosas a lo largo de la vida de una construcción, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que la curva 1 es la habilidad de impactar los costes y la rentabilidad a lo largo de la vida de la construcción. Evidentemente soy más hábil de impactar estos costes al principio de la obra que en su fase de operación. La curva 2 nos da el impacto de coste de cambios a lo largo. Evidentemente, no es lo mismo tener un cambio en la fase de proyecto, que el impacto es más pequeño, que tenerlo en la fase de construcción, donde el impacto es más grande. La curva 3 es la concentración del esfuerzo a lo largo de esta vida de la construcción, y vemos aquí que es el método clásico, el método que se utiliza hoy en día con el CAD y el papel, y este esfuerzo se concentra en esta franja de construcción, documentación, que es bastante crítica. Es allí donde la curva de impacto de costes y de rentabilidad va bajando, y la curva de impacto de costes en impacto de costes de cambios en el proyecto va subiendo. La metodología BIM lo que hace es trasladar este pico en una fase incipiente debido a este modelo 3D y a esta comunicación, interoperabilidad, transparencia, colaboración, allí donde la habilidad de impactar los costes y rentabilidad es alta y el efecto de los cambios, los costes de los cambios son bastante bajos. Entonces, a nivel de empresas, ¿en qué se traduce todo esto? Pues evidentemente el negocio va a ser más rentable. ¿Por qué? Pues porque se ahorra muchas horas de trabajo, ya veremos luego en una transparencia posterior, se ahorran horas de trabajo, se sube la calidad del trabajo. Hay una eficiencia, evidentemente, mucho mejor en la parte de proyectos, y evidentemente los equipos son muchos más productivos. También se ha hecho un estudio por Dodge Data Analytics que, bueno, se han sondeado prácticamente 368 empresas de ingeniería y construcción en el mercado francés, alemán, inglés y americano. Eso se hizo entre octubre de 2016 y febrero de 2017, y se han sacado estas conclusiones: que se reducen los errores en un 34%, se prevén mejor los costes en un 22%, se entiende mejor el proyecto en un 21%, hay un Gantt, una programación en obra mejorada en un 16%, y también hay un pequeño impacto en la optimización del diseño, y es lógico porque ahí lo que más pesa es la experiencia del ingeniero o del que se encarga de diseñar estas estructuras. Y digamos que con estos porcentajes no sé si nos hacemos una idea, pero a mí me gustaría comentar dos casos que la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos ha publicado en 2011 en un artículo donde ellos han hecho un análisis de 10 proyectos y han hecho, digamos, un tipo de ROI, de retorno de inversión, comparando qué es lo que se ha ahorrado utilizando la metodología BIM y cuánto ha costado el proyecto BIM, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no me voy a parar en los 10 ejemplos. Hay, por ejemplo, el primero es el Hotel Aquarium Hilton Garden en Atlanta, en Georgia, un proyecto de 46 millones. Han utilizado BIM en la coordinación de diseño, detección de colisiones y programación en obra. Les ha valido el proyecto $90.000, que es un 0,2% del valor del proyecto. Y como beneficio han sacado más de $200.000 debido en la mayor parte en la detección de estas colisiones en una fase incipiente. Se han ahorrado 1.143 horas.
El segundo proyecto es un campus universitario que se hizo en Savannah, en Georgia, un proyecto de 12 millones. Han utilizado BIM para la planificación y análisis de variantes de construcción. El coste del proyecto BIM ha sido $5.000 y se han ahorrado casi $2 millones por detectar la variante óptima y construir según esta variante óptima. Aquí en esta transparencia vemos el resumen de este artículo, que evidentemente lo podéis encontrar ahí porque está el enlace, y que si nos fijamos en la penúltima línea, hay un retorno de inversión de 1.633%. ¿Por qué? Pues porque digamos que en todo esto lo que se han ahorrado han sido más de $4 millones y han gastado en un proyecto, en los proyectos BIM, $260.000. Con lo cual, y estos son ahorros directos, digamos, porque comentan en el artículo que luego han habido actividades indirectas e incluso subcontrataciones que se han beneficiado de todo esto. Entonces está claro que la solución para todo esto es empezar ya a pensar en esta metodología BIM y utilizarla, claro, porque ya vemos con números encima de la mesa que sí que es muy ventajosa y muy beneficiosa. Y evidentemente aquí en esta casa tenemos soluciones para todo eso. Evidentemente no me voy a parar a hablar y a comentar todas las soluciones que tenemos. Voy a dar un repaso muy breve de las que tenemos y os invito a que si tenéis interés en ver demos, presentaciones personalizadas para las empresas, pues estamos a vuestra entera disposición. ¿Cuáles son nuestras soluciones? Primero, Allplan Bridge. Es la herramienta BIM que se utiliza para puentes y no solamente puentes, obras lineales. ¿Qué es lo que hacemos con esa herramienta? Y es, digamos que la tenemos como novedad en todo este mercado BIM. Lo que podemos hacer es modelar un puente, es analizar y ver las variantes de construcción. El programa me calcula el puente, es decir, hace análisis y cálculo de ese puente también teniendo en cuenta las variantes de construcción, es decir, es capaz de sacar un modelo analítico a raíz del modelo geométrico que he creado, me hace el análisis, el cálculo, me saca diagramas de esfuerzos y desplazamientos y luego me hace un cálculo por sección con una comprobación de estado tensional, con una cantidad de armadura que tengo que poner, evidentemente tiene en cuenta el postesado y todo esto. Luego el flujo de trabajo continuaría con Allplan Engineering, con Allplan Ingeniería Civil. Es ahí donde edito las armaduras, las coloco, las distribuyo, las mido, saco todas las mediciones y evidentemente una memoria de cálculo que me hace falta poner y que me saca de manera automática. Ingeniería civil. Allplan Ingeniería Civil es un módulo que se orienta hacia la obra civil. Entonces, sí que sirve como continuación a este flujo de trabajo, ahí donde he modelado y he calculado el puente, pero de por sí también se pueden hacer modelaciones de obras lineales y evidentemente todo el trabajo de edición de armaduras, colocación, mediciones y todo esto. Hay un módulo de ingeniería de edificación que está orientado hacia la edificación y que trabaja con estructuras de hormigón y estructura mixta, con pilares, vigas de acero y losas de hormigón. Y luego, digamos que común a estos dos módulos de ingeniería está, digamos, la joya de la corona, que es la edición, distribución y medición con cuadros de despieces automáticos de las armaduras. Aquí sí que me pararía y comentaría que esta medición está certificada por TÜV en Alemania. Tenemos un certificado de calidad de estas mediciones, con lo cual quiere decir que son fiables 100%. Tenemos un módulo de terreno donde también se nos permite bajar la cartografía del Instituto Cartográfico, modificar o transformar esta información en un MDT para que luego pueda calcular las ubicaciones de excavaciones, de terraplenes y todo lo que me hace falta en un trabajo relacionado con el módulo de terreno. Tenemos un módulo para arquitectura donde digamos que el motor de modelado es muy importante para poder generar cualquier tipo de geometría, da igual el grado de complejidad que tenga. Y tenemos nuestra plataforma BIM Plus, que ya tendremos la oportunidad de hablar un poquito sobre ella, que es la tecnología de la nube y es la plataforma colaborativa de Allplan. Como comentaba antes, destacaré 3, 4 cosas importantes de Allplan Ingeniería y recordaré que si queréis ver tanto Allplan Bridge, Allplan Ingeniería o Allplan Arquitectura, nosotros en nuestra dinámica de trabajo ofrecemos presentaciones y demos gratis, evidentemente online con la situación que estamos viviendo, para las empresas que nos solicita eso. ¿Qué es Allplan Ingeniería? Allplan Ingeniería es una herramienta BIM
que se utiliza tanto por los ingenieros como por delineantes, y es una herramienta que trabaja en 2D con repercusión en el modelo 3D. Tiene todas las funcionalidades CAD, como estaba comentando antes, tiene las mediciones certificadas, es del modelo que yo he trabajado. Evidentemente trabaja con IFC, BCF, que son los ficheros resultantes del trabajo de estas herramientas BIM, y que tiene introducidas más de 25 normativas internacionales. No me refiero a que tiene la IAP y sabe las cargas que tienes que poner, no. Estas normativas se refieren a las armaduras, es decir, si yo tengo una sección transversal y he puesto un recubrimiento en esta sección transversal, dependiendo de la normativa que yo he elegido, él sabe perfectamente, y si yo quiero poner un cerco en esta sección transversal, sabe perfectamente cuál es el radio de doblado, cuáles son las longitudes de los ganchos. Luego, en cuanto a armadura longitudinal, me coloca los solapes de armadura de acuerdo con la normativa, sin que yo me preocupase de todas estas cuestiones. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo de uno de los proyectos en el cual estuvimos trabajando, que es el dique seco de Oman, donde vemos que hemos modelado los dos diques. Son estructuras bastante importantes, bueno, pues con todos los detalles, no solamente los diques, sino la galería de bombeo, la cámara de bombeo, la galería de evacuación, y aquí, bueno, pues vemos todos los detalles, todos los contrafuertes de estos muros con galerías de comunicación en coronación, y que evidentemente por el gran potencial del motor de modelado hemos podido hacer todo esto. Una de las características importantes de Allplan en general, no solamente Allplan Ingeniería, es la que se refiere al multiarchivo. Allplan es un programa multiarchivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo estructurar mi proyecto en hasta 9.999 archivos, que es la limitación de Windows. Si yo, por ejemplo, en una estructura o en una obra quiero tener en un archivo todos los cercos FI8 de esta obra, lo puedo tener. Eso tiene dos ventajas importantes. Una de ellas es que al trabajar con un solo archivo, el manejo de información no ocupa tanta memoria del ordenador. Y luego la otra es que me da la opción de que varias personas trabajen a la vez dentro del mismo proyecto. Y esto es muy, muy importante. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes, podemos distinguir que yo me he estructurado el trabajo que tenía que hacer en el dique 1, dique 2, y cada uno tiene su muro de esquina, su muro transversal, los muros longitudinales norte-sur, la losa de cimentación y todo el sistema de drenaje que va por debajo, ¿no? Pero si voy más allá y si voy, por ejemplo, en el muro norte, yo el muro norte lo puedo estructurar en todos estos ficheros, porque allí donde va una junta de dilatación, yo tengo un módulo. Entonces, cada fichero es un módulo de estos muros. Entonces, si yo, por ejemplo, activo este fichero, yo me quedo simplemente con la parte de proyecto que me interesa y trabajo sobre esta parte de proyecto. El modelado, pues Allplan tiene incorporado el motor Parasolid 3D de Siemens, que es uno de los motores más potentes de modelado, y que, bueno, pues gracias a ese módulo se puede modelar cualquier tipo de geometría y de estructura. Aquí, por ejemplo, he escogido un modelo de un túnel en el cual estuvimos trabajando, donde vemos, por ejemplo, que tenemos varias secciones transversales, tenemos entronques. Entonces, se parte desde las secciones transversales que tenga, que las tengo en biblioteca, las puedo importar incluso y luego pues ponerla en biblioteca, y luego pues cada sección transversal pues me la traigo al proyecto, y con las operaciones de extrusión, de giros, de unión de sólidos, de diferencias de sólidos, de todo esto, yo puedo hacer el modelo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues vemos aquí, llega en algún momento, para no estar mucho rato, que hemos acelerado el vídeo, y bueno, más que nada para que se vea un poco el resultado de este trabajo, ¿no? Entonces, como estábamos diciendo antes, se trabaja en 2D, pero con toda la repercusión del trabajo hacia el modelo 3D, todo lo que hago en 2D pues se repercute, y bueno, pues con todas las herramientas de modelado, ¿vale?
A nivel de secciones, secciones transversales las que queramos, ¿no? Horizontal, vertical, incluso por una poligonal, si me hace falta, no hay ningún tipo de problema. Ahí se puede, digamos, cambiar la ventana o incluso la profundidad de la sección que le pueda dar. No me voy a parar en eso. Sí que me voy a parar en una cosa que es muy, muy importante y muy útil, que es la sección longitudinal por una curva. Allplan es el único software que te da esta opción con un solo clic. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo este viaducto y quiero sacar una sección transversal por su eje, le digo cuál es el eje y le digo de qué lado quiero que me saque esta sección transversal. Eso a nivel de delineación es un ahorro de tiempo bestial y evidentemente se eliminan muchos errores. Pero es que esta sección transversal no es solamente una foto. Es editable. Si yo en algún momento quiero alargar la longitud de los pilotes o quiero cambiar el espesor del encepado de pilotes, lo puedo hacer aquí en esta sección y evidentemente todo se repercute en el modelo 3D. Estábamos comentando antes el tema de las armaduras. Creemos que es uno de los puntos muy fuertes aquí en Allplan. Tú da igual la tipología de estructura que tengas, si es una de hormigón o una mixta, tú puedes editar, modelar, medir cualquier tipo de armadura por la geometría más complicada que pueda haber. Incluso tienes la opción de dibujar una línea y de luego cambiar esta línea en una armadura con todos los atributos correspondientes, ¿no? Entonces, gracias a sus herramientas de distribución de armaduras entre secciones o de barrido de armaduras entre secciones, el proceso es muy sencillo porque tú lo que haces es colocar la armadura en una sección transversal, luego distribuirlo a lo largo del elemento, da igual la geometría que tenga ese elemento, si es de canto constante, variable o cualquier tipo de geometría, ¿vale? Aquí en este ejemplo que hemos visto antes, pues vemos como la galería de evacuación pues se ha modelado con toda la armadura incorporada, con todos los detalles, incluso tienes la opción de meterte por dentro y de ver cualquier tipo de conflicto que puedas tener, pero sin olvidar que todo esto está medido, se sacan los despieces de armadura de manera automática y que evidentemente cualquier cambio que tenga en este modelo se repercute luego de manera automática en los cuadros de despieces de armadura. Otro ejemplo es el ejemplo de un paso superior en Holanda, donde pues, se han modelado estas pilas con una forma, bueno, no es muy complicada, pero sí que el armado aquí es bastante detallado. Veo, por ejemplo, que en la sección transversal yo tengo esta tipología de armado que luego en una vista 3D se puede ver perfectamente con la cabeza de pilotes y todo esto. Y si yo, por ejemplo, quiero colocar esta armadura en sección y distribuirla a lo largo del elemento, evidentemente lo veo aquí en este modelo 3D. Y hay una ventaja muy, muy importante, y es que Allplan, a la hora de sacar las armaduras y todos los despieces, generan un fichero que se conecta directamente con las máquinas dobladoras, de tal modo que tú no tienes que utilizar estas planillas de Excel que el mundo utiliza para luego meterte a hacer toda la armadura que se ha generado en el proyecto en obra. En cuanto a estructuras metálicas, pues se puede modelar cualquier tipo de estructura metálica porque se pueden importar toda la perfilería comercial de acuerdo con el Eurocódigo y se puede trabajar sin ningún tipo de problemas. Evidentemente, los que estáis familiarizados con estos softwares BIM, sabéis que existen las Python parts, que son elementos de biblioteca, que en el caso de Allplan, pues incluso hay elementos constructivos con armadura incorporada, de tal modo que si tú utilizas estos elementos de manera repetitiva en varios proyectos, tú los guardas y los sacas luego para el nuevo proyecto, cambiando, teniendo la opción de cambiar este elemento de acuerdo con el nuevo proyecto. Evidentemente, eso genera una mayor eficiencia a la hora de trabajar. Evidentemente, el programa te da todas las opciones y toda la información y detalles de armado con despieces, mediciones no solamente de armado, sino de superficies, de volúmenes, superficies para utilizarlo en el encofrado, volúmenes luego para hacer el presupuesto, despieces de armadura y evidentemente los planos con todos los detalles. Estos serían algunos de los puntos destacados, digamos, del plan de ingeniería.
Luego tenemos nuestra plataforma Allplan BIM Plus, que es la plataforma colaborativa, que se basa en la tecnología cloud, ¿no? Se trabaja en la nube. ¿Qué es esa plataforma BIM Plus? Bueno, yo lo explicaré con unos términos muy sencillos. Esa plataforma hace, digamos, de traductora entre varios softwares BIM, ¿no? Está creada como el concepto Open BIM, en el cual pues, una empresa no tiene por qué estar ligada solamente a un software. Si se trabaja y colabora con otras partes que están utilizando otro software, siempre y cuando esos softwares pues, trabajan con IFC, este IFC se trae a esta plataforma colaborativa y el otro pues lo puede coger, lo puede llevar a su software y luego pues devolverlo, ¿no? Y no solamente esto, nos da más opciones como por ejemplo crear un equipo de trabajo, colaborar, es decir, si yo tengo en medio un modelo 3D, pues quiero que este modelo 3D tenga acceso a ello pues cualquier parte interviniente en este proyecto, ¿no? Aquí tenemos una interfaz de esta herramienta de BIM Plus. Vemos que incluso tiene plugins de conexión con Revit, con Excel, con Project, y que, bueno, pues tiene la ventaja al estar basada en la metodología, en la tecnología cloud, evidentemente cualquier dispositivo, tablet, móvil, ordenador, desde cualquier sitio, evidentemente la gente va a decir, vale, y si estoy en medio del campo y no tengo acceso a Internet, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso ya no depende de Allplan, esto depende de otros factores. En esta plataforma, como hemos visto antes, se pueden traer varios modelos y unificarlos ahí, ver el modelo completo, como hemos visto, el de arquitectura, de ingeniería, de instalaciones, o en el caso de puentes, pues el modelo de estructuras, el modelo de trazado, la topografía y todo esto. De tal modo que la composición de estos submodelos pues, sea el modelo BIM. Es un fantástico gestor documental. Tú en BIM Plus puedes traerte cualquier tipo de ficha técnica, de documento, de fichero PDF, de lo que tú quieras, lo puedes llevar y traerlo allí en la parte de BIM Plus. Yo, por ejemplo, si aquí tengo este ejemplo de un puente y tengo los elementos de anclaje, las placas, las trompetas que vienen de una casa, yo, por ejemplo, a ese elemento le puedo aportar su ficha técnica, incluso le puedo aportar un enlace que, en el momento en que pincho, pues se me lleva directamente a la ficha técnica, si es comercial, de cualquier tipo de elemento, ¿no? También esta plataforma BIM te da la opción de detectar colisiones. Es decir, si yo fijo unas tolerancias, que las puedo fijar aquí, y le digo a la plataforma, a esa herramienta, que me escanee el modelo y que me detecte las colisiones que están fuera de estas tolerancias, él la detecta perfectamente. Aquí un ejemplo donde, yo qué sé, se ha diseñado una instalación de aire acondicionado y se ha olvidado de hacer el cajeado del tabique por donde traspasaba. Pues te lo detecta y te dice y te lo localiza, te dice dónde está. Entonces, es una herramienta perfecta de detectar estas colisiones y no solamente esto, sino de asignar las tareas. Hemos dicho que yo, por ejemplo, como Project Manager, yo tengo digamos, el deber de hacer mi equipo de trabajo, que sea el ingeniero de estructuras o los ingenieros de estructuras, el geólogo, el topógrafo, el arquitecto, cualquiera, ¿no? Entonces, yo como Project Manager, con esta herramienta, detecto estas colisiones y asigno las tareas a quien le corresponda, como a través de un correo electrónico. En este ejemplo, por ejemplo, aquí es un ejemplo tonto, pero vamos, hemos puesto que aquí falta la junta de dilatación. Evidentemente, pues me he dado cuenta que falta todo esto y entonces pues asigno la tarea a la persona correspondiente. La persona correspondiente, en este caso, trabajando con Allplan, le llegan esta tarea, entonces pues lo resuelve y actualiza el modelo en BIM Plus, de tal modo que allí en esa plataforma a mí me sale que esta tarea ya se ha resuelto y me sale también el listado con las tareas pendientes. Y estos son como las no conformidades de calidad en obra. Si no se cierran, pues te siguen apareciendo allí y te siguen colgando hasta que todo se resuelva. También es una herramienta muy buena para comparación de revisiones dentro del modelo. Yo tengo la opción de cargar las revisiones que tengo y por colores me está diciendo
qué elemento se ha movido, si se ha movido, cuál ha sido eliminado, cuál ha sido el elemento que se ha aportado, y entonces pues tengo la opción también de comparar las revisiones. También es cierto que hay una conexión con MS Project, que es la de simulación de procesos. Eso sí que es un plugin que sí se paga, pero bueno, no vale mucho, pero sí que existe esta opción. Yo aquí, por ejemplo, veo que me he creado en MS Project una serie de tareas, de operaciones que tengo que hacer, y al actualizarme con el modelo BIM, pues yo veo exactamente esta secuencia que he creado antes, la veo aquí en BIM Plus. Pero no es solamente eso, yo aquí puedo añadir tareas. Puedo añadir operaciones, actividades, puedo seleccionar elementos y aportar, o sea, añadir elementos a cualquier tarea o nuevos, ¿no? Entonces, esa es una herramienta para que luego pueda ver directamente en el modelo, según el calendario, cómo evoluciona mi edificio, mi estructura, ¿no? Y hay una herramienta bastante importante, que es la conexión directa con Excel. ¿Y por qué es muy importante? Pues porque yo, por ejemplo, aquí porque no hemos tenido la opción de tener dos pantallas, pero si yo trabajo con dos pantallas, incluso con una, ¿no? Yo tengo la opción de ligar, digamos, el modelo que tengo con el Excel directamente, de tal modo que cada línea Excel es un elemento dentro de mi modelo. Si yo selecciono este elemento en mi modelo, me selecciona directamente la línea en Excel, y al revés. Y no sirve solamente para visualización. Yo, a través de los filtros que tengo en Excel, puedo seleccionar los elementos que me interesan y puedo cambiar, por ejemplo, las propiedades, en este caso el hormigón, de un elemento, y arrastrar hacia abajo como si trabajase con Excel, y todos los materiales, o sea, todos los elementos que he seleccionado pues tienen esos materiales cambiados. Algunos casos reales donde hemos estado trabajando: el túnel de San Gotardo en Suiza, un túnel de 57 kilómetros que se ha construido en 20 años y que ha valido aproximadamente 10.000 millones de euros, con un recubrimiento en algunos puntos de 2,4 kilómetros. Aquí hemos trabajado en el encofrado y en los, digamos, en los entronques, con los modelos 3D en las zonas bastante conflictivas. Hemos visto antes el dique seco de Oman, que son dos diques de 410 metros para superpetroleros de hasta 350.000 toneladas, donde aquí pues hemos trabajado en modelado y en armaduras que tenían muchas zonas conflictivas, con muchísima cantidad de armaduras. Si no tienes este tipo de herramientas, pues vas un poco perdido. En el Tamina Bridge, el puente arco más largo de Suiza, de 265 metros, hemos trabajado en el modelado y en el armado, postesado y todas las herramientas a través de Allplan Bridge y Allplan Ingeniería. Y este es un ejemplo de edificación, la sede de Aviática en Praga, donde, bueno, estructuras mixtas, hormigón, acero, y aquí sí que a través de la plataforma BIM Plus, la colaboración ha tenido muchísimo que ver, y se han ahorrado bastantes horas de trabajo. Este es el ejemplo de una pila, de un paso elevado en Holanda. Digamos que, bueno, pues al tener estos aligeramientos en la parte del dintel, era bastante complicado modelar esta armadura, pues se han hecho de manera muy fácil con las herramientas que traen, y que además se han conectado directamente con las máquinas dobladoras. Debido a su gran potencial de modelado, se puede utilizar también en hidráulica, como modelar en presas de doble curvatura o presas de gravedad. Y por esta gran... ¿Sí? Un par más de minutos nos quedan, ¿vale? Sí, ya estoy al final, me quedan dos transparencias. Perfecto. Y entonces, eso, por ejemplo, por su potencial de edición y de distribución de armadura, no solamente en elementos lineares, sino en circulares, como podemos ver aquí, se han utilizado en cimentaciones de torres eólicas. Un ejemplo del modelado: esta es la cubierta de la Casa de Elefantes del Zoológico de Zúrich, donde vemos que tiene una forma muy complicada, que se ha modelado en este caso con Allplan. Simplemente las conclusiones: nosotros, a raíz de esa problemática que hemos visto, a raíz de lo que se necesita, pensamos que sí ofrecemos una solución paramétrica. OpenBIM, ya hemos visto, damos la
posibilidad de que se ponga en medio un modelo IFC, da igual de dónde venga, para luego poder seguir trabajando. Sí que pensamos que ofrecemos un solo modelo, al menos en Allplan Bridge, que también calcula la estructura, no solamente la modela. Es decir, eliminamos ese paralelismo, esa parte donde tienes que ir a un modelo analítico, construirlo desde cero. Creo que sí, que a través de nuestras soluciones se alcanza esta colaboración, coordinación, transparencia. Evidentemente, prevemos los errores en una fase inicial y esto quiere decir ahorro de costes, de dinero y de tiempo, evidentemente la subida de calidad del trabajo y digamos, la productividad aumenta a raíz de las soluciones que aportamos. Por mi parte, nada más, creo que me he encajado los 45, 36. Entonces, bueno, pues aquí tenéis el correo electrónico y el número de móvil. Estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de información que queráis, incluso demos, presentaciones personalizadas para las empresas. Deciros que tenemos como clientes grandes empresas de este país, estamos orgullosos de ello y que yo, al menos en los 3 años que llevo aquí, veo que las empresas están dando pasos muy importantes hacia esa metodología. Hablamos con muchísima gente todos los días y vemos que la cosa se mueve, como digo yo. Muchas gracias y bueno, pues esperamos las preguntas. Muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante y muy denso, además. Sí, Creo que has intentado tocar todos los palos y creo que lo has conseguido. Y creo que has captado la atención de todos los asistentes. Bueno, Araceli, no sé si nos han enviado algunas preguntas. Sí, tenemos alguna pregunta. Vamos a ir primero con la que nos ha hecho Ariana Prieto. Dice que no sé si se termina de comprender bien, que si no es un software, ¿sería unificar todos los programas de software, ejemplo AutoCAD, modelo de terreno? ¿Sería algo así? No es unificar softwares, o sea, esto es unificar procesos de trabajo que están fragmentados. Otra cosa es que estos programas, evidentemente, si tú tienes un DWG, trabaja con DWGs también. Si tú quieres, por ejemplo, tener un modelo de un puente y no tienes nada más, o sea, como información, alguien te ha dicho, modélame en 3D este puente, pero yo te voy a suministrar los 2Ds de AutoCAD, estos 2Ds tú los puedes importar en Allplan, pero a raíz de ellos tienes que construir el modelo. Tenemos que saber que eso no es dibujar, o sea, esto es como hacer un modelo con varias piezas de puzzle, cada uno con sus atributos, sus materiales, y que luego nos sirven a hacer una programación en obra y un presupuesto, ¿no? Por eso se habla de las 5 dimensiones dentro de esta metodología BIM. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo 3D que no es un dibujo, sino es un modelo real con sus materiales y sus características. Este modelo 3D, a raíz de sus atributos, se relaciona con la 4ª dimensión, que es la programación en obra, y luego pues con la 5ª, que es el presupuesto. Hay gente que habla de 2 dimensiones más, que es, digamos, el mantenimiento y el medio ambiente, y eso es cierto. Lo que pasa es que es decir, esto no es unificar unos softwares. Yo no unifico AutoCAD con el SAP 2000 para que trabaje con metodología BIM. No, esto es unificación de procesos de trabajo. Y evidentemente lo que se quiere es que se parta a todo este flujo de trabajo con un modelo 3D que tenga atributos dependiendo de la fase de ese proyecto. Evidentemente, si yo tengo un puente en una fase incipiente y necesito poner unos neoprenos, yo no tengo por qué decir qué tipo de neoprenos o qué casa fabrica esos neoprenos en la fase incipiente, sino que a lo largo de la vida de este proyecto habrá un momento en el cual tengo que especificar, evidentemente, cuáles son sus características. Muy bien. Muy bien, Cristian. Nos pregunta por otra parte Pedro Salvachúa de FECOR si el programa de la nube de colaboración, ¿cuál alineado está con la ISO 19650 y el anexo de UK? Pues la verdad es que ahí me pillas, lo tengo que preguntar, pero sí que sé que toda la información que está o lo que ponemos a disposición dentro de esa plataforma BIM Plus, como ha sido desarrollada y creada, digamos, en UK, supongo que sí.
pero digamos que a nivel de protección de información sí que existen y que se cumplen todas las normativas desde el punto de vista de protección de información. Eso sí te lo puedo asegurar porque recibimos preguntas todos los días de la gente que le da miedo. Dice, ¿y por qué tengo que subir yo toda la información en la nube y si algún hacker en algún momento me lo puede ver? No, esto está absolutamente protegido y cumpliendo todas las normativas. Muy bien. Nos pregunta por otra parte, también referente a las ISO, Juan José Franco de Traxa nos dice, ¿se podría introducir en BIM los controles referentes al sistema de calidad durante el proceso de seguimiento de ejecución de la actuación? A ver, desde el punto de vista de calidad, si tú tienes un modelo 3D, como hemos visto, tú lo que puedes hacer es aportar documentación. Y si tú quieres, por ejemplo, en un pilar, un elemento, aportar toda la documentación de calidad relacionada con este modelo, con este elemento constructivo, tú puedes aportar toda la documentación, los ensayos que se han hecho, los certificados que tienes, absolutamente todo. Pero voy un poco más allá porque hay mucha gente que nos pregunta si yo, por ejemplo, tengo un edificio y tengo que hacer el mantenimiento de este edificio. ¿Yo puedo con Allplan desarrollar un programa para que el día de mañana me salte una alarma y me diga, oye, desde el punto de vista de mantenimiento tienes que ir a eso y hacer la verificación del mantenimiento? No, para eso están los softwares GEMAO, que es gestión de mantenimiento asistido por ordenador, que hoy en día trabajan con IFC y que evidentemente al tener tú el modelo IFC que te has generado desde Allplan, tú lo puedes llevar a estos softwares y esos softwares pues te hace la gestión de mantenimiento. Yo desde el punto de vista de calidad, digamos que si estamos hablando de programar una actividad de calidad, también se puede hacer a través de MS Project y luego lo llevas a tu modelo, pero digamos, este tipo de calendario en el cual te salte una alarma para ver desde el punto de vista de calidad qué es lo que tienes que hacer hoy, yo voy a ser sincero, voy a decir que no. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Aportar toda la documentación de calidad a cada elemento que tú tienes en tu modelo. Vale, entiendo que con los sistemas de gestión ambiental es similar. Lo mismo, absolutamente igual. Nada, y nos preguntaba si se podían realizar planificación de calidad y medio ambiente, residuos mediante informes. Si esto te lo genera, no. Residuos mediante informes. No, no tiene esta opción, pero yo sé que hay programas que lo hacen y que trabajan con IFC, como por ejemplo Presto. Yo sé que Presto tiene un módulo de cálculo de la huella de CO2 y todo esto, con lo cual al tener un IFC lo llevas. Por cierto, Allplan tiene conexión directa con Presto. Es decir, tú en Allplan te puedes cargar el catálogo de materiales de Presto, te haces tus mediciones y luego en Presto te cargas estas mediciones para seguir con el presupuesto. En base a ese modelo IFC, no hay que olvidar que la herramienta es el IFC. Entonces, a partir de eso, tú puedes calcular la huella de CO2 y todo eso. Muy bien. Pues nos preguntan una última pregunta y ¿puedo aportar documentación sobre los elementos del modelo, por ejemplo, fichas técnicas, manuales, etcétera? Sí, sin duda, lo hemos visto ahí en alguna de las transparencias. BIM Plus es un gestor documental fantástico. Tú a cada elemento puedes aportar fichas técnicas, PDFs, ficheros, o sea, Word, Excel, lo que tú quieras, incluso enlaces, como hemos dicho, de tal modo que si tú quieres ir a una ficha técnica a través de un enlace de Internet, lo puedes hacer. Muy bien. Bueno, oye, nos vuelve a preguntar, última pregunta, nos vuelve a preguntar Pedro de FECOR, dice si estáis usando las entidades de IFC 4 como... 4.1, IFC 4.1, estamos utilizando, 4.1. o sea, los IFC que se generan son 4.1, sí. Bueno, pues vamos a dejar aquí las preguntas, Cristian, porque ya son las 12. Podemos, si si hay más horario. preguntas, lo pueden enviar por correo electrónico, no hay ningún tipo de Efectivamente. problema, estamos a disposición para contestar a cualquier tipo de duda. Has dejado ahí tu contacto con el correo y el teléfono. Cualquier pregunta que tengáis más específica os podéis dirigir a Cristian. Y bueno, pues por nuestra parte, muchas gracias, Cristian, por tu colaboración. La verdad que ha sido muy interesante y nos ha clarificado bastante
porque a veces el mundo BIM genera ciertas dudas de cómo se integra o no. Y lo dicho, además, que muchísimas gracias, Cristian, y esperamos volver a vernos en un próximo webinar que seguro que seguramente podremos organizar y ahondaremos en este tema. Muchas gracias a vosotros y gracias y a la gente que ha participado en todo esto.